los ingresos públicos hoy no son no son sostenibles, ni por la cantidad de obras en ejecución que hay, ni por la cantidad de gastos sociales que tiene el gobierno. Bueno, ese 18 de julio se celebra el Día del Economista en la República Dominicana. Fue un decreto del presidente Antonio Guzmán Fernández que estableció el 18 de julio como el Día del Economista. Y el Colegio Dominicano de Economistas es una institución que está igualmente conmemorando. Dice Lois Malcún que de los 6.000 economistas que hay en República Dominicana, apenas un 1, un 2% ha tenido posibilidad, no de enriquecerse, sino de vivir más o menos dignamente. Tenemos a Lois Malcún con nosotros, economista, fue presidente del Colegio Dominicano de Economistas, él fue gobernador del Banco Central, le tocó todo el proceso de establecimiento de la reforma del sector salud en la administración a principios de este siglo XXI con el gobierno de Hipólito Mejía. Lois ha sido un consultor internacional importante, ha trabajado con organismos internacionales en todo Centroamérica y el Caribe, más algunos países de América del Sur. Es un amigo nuestro, colaborador nuestro, lo tenemos con nosotros y le agradecemos que ahora, en conmemoración de este Día del Economista, que va a ser este 18 de julio, hablemos un poco sobre la situación económica del país y también del mundo y lo que nos influye y de algún modo nos afecta. Obviamente que la Reserva Federal de Estados Unidos, la tasa de interés en Estados Unidos, la inflación en los Estados Unidos son elementos que tienen repercusiones directas sobre República Dominicana. Pero hay un tema de primer orden que me gustaría comenzar por ahí, Lois, y es la designación de un nuevo ministro de Hacienda en República Dominicana. Magín Díaz Domingo es un ingeniero industrial con especialidad en economía, que fue antes director de crédito público en el gobierno de Hipólito Mejía, luego fue director de impuestos internos, ha trabajado en el sector privado también, es un hombre de una gran solvencia, tú lo conoces muy bien, y me gustaría saber tu criterio, tu punto de vista sobre Muchas gracias. La designación de Magín. Sí. Bueno, mira, sustituir a un profesional como Jochi Vicente es difícil. Jochi entró al gobierno, obviamente, sin una experiencia de Estado previa, pero sí con una amplia experiencia en el sector privado, especialmente en los mercados de valores. Y su gestión, para mí, fue una de las mejores del gobierno del presidente Abinader. Logró primero aprobar la ley de responsabilidad fiscal, logró mejorar la calificación de riesgo país después de muchos años, llegar a BB, que es una buena clasificación, gracias a su capacidad para renegociar, que era su especialidad, renegociar la deuda del país. O sea, él logró pagar bonos de corto plazo y renegociar la colocación de nuevos bonos a más largo plazo con menos tasa de interés. Hubo un ahorro en el pago de intereses de un 5 o 6%. O sea, él hizo una renegociación de pasivos muy exitosa. Y lo más importante que él logró fue mantener el déficit fiscal alrededor del 3% del PIB. Tú sabes que para un ministro de Hacienda esa es una tarea dura, porque tú sabes que los gobiernos siempre es presión y presión para gastar. Entonces tú tienes que enfrentar todo eso controlando el gasto, y ir par y paso con los ingresos, basándote en que tú vas a cerrar tu año en un 3%. Y él lo logró en el periodo que estuvo ahí. Es un hombre de una integridad absoluta, nadie lo pone en duda. Ahora, ¿qué tiene de diferencia con Magín Díaz, que entra ahora? ¿No va a analizar lo del problema que tuvo con la propuesta de reforma fiscal? Porque él tuvo la mayor responsabilidad en esa propuesta. Ese fue su momento fracasada. Ese fue su momento, ¿cómo se dice? Desgraciadamente, ¿no? Su momento más duro. Él se sintió
me imagino, frustrado con la decisión del presidente de retirar la reforma. Él tenía mucha esperanza de que esa reforma pasara, porque el país la necesita, la necesitaba y la necesita. Pero obviamente al retirarla, todo el mundo entendió que la culpa de que la reforma no fuera más digerible para la ciudadanía fue de él. Y eso a él lo frustró. Él, yo diría que mucho duró en el puesto después de eso. Yo creo que si él no salió antes fue porque probablemente el presidente no quería que su salida fuera abrupta después de eso. Que no se viera como que él estaba saliendo, digamos, molesto por el rechazo de esa reforma. Entonces esperó el tiempo prudente, 4 o 5 meses, hasta que presentó su renuncia. Pero ese fue su peor momento en la gestión. Fue duro, fue muy duro para él. Sí. Ahora, él parece ser que quedó contento al dejar el ministerio, que además se estaba fusionando con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces ya está aprobado. En ambos casos ahora le toca entonces a Magín Díaz la responsabilidad de conducir un superministerio, que son 2 ministerios unificados, que tiene todo el tema de la política fiscal y que al mismo tiempo tiene una alta responsabilidad en la política económica también. Hochi no tendrá problema en el mercado laboral privado. Tiene buenos no creo que lo haya tenido tampoco antes. Ni lo tenía antes. Tuvo buenos trabajos, él está bien conectado. Creo que él está feliz aparentemente. Él se sintió de que se quitó un peso de arriba. Un peso de encima, sí. De Magín, bueno, ¿qué me dice de Magín? Como si fuera un hijo, que yo te hablo como si fuera de un hijo. Magín, yo cuando llegué a secretario de Finanzas, bueno, lo promoví a su viceministro, su secretario. Él fue viceministro contigo, ¿sí? Secretario ahí. Cuando ganó Leonel Fernández, yo creo que de los pocos funcionarios del PRD en esa época, porque él estaba en crédito público, fue que él sí, él estaba en el área de crédito y ahora le llaman, le cambiaron el nombre, le llaman deuda pública, decir, algo así. Él se mantuvo en el cargo con Leonel. Después ha incursionado en el sector privado, en universidades, la docencia. Estaba como director de economía de la Pontificia Universidad Católica. La Pontificia Universidad también. Madre maestra. Y en el 16, del 16 al 20, él fue director de la DGI. De la DGI en el gobierno de Daniel. Que es un cargo sumamente importante. O sea que estamos hablando de una persona, primero un economista de primera línea, un hombre íntegro, una persona que lo conoce definitivamente, le causa una impresión inmediata, agradable. Tú haces química con Magín en cualquier escenario. Y entra a una posición que él tiene amplio conocimiento. O sea, es un hombre de experiencia pública, a diferencia de cuando entró Hochi. Sí. Y lo importante, mi recomendación a él es que obviamente yo hablé con él ayer, lo felicité, le dije que siempre estaría a sus órdenes, cualquier cosa, porque yo me siento, como te digo, como si fuera un hijo. Su papá lo conocí durante años, décadas. Tu papá en la Junta Monetaria. Tu papá trabajó en el banco hipotecario, en el banco hipotecario era de la vivienda, antes de ser banco de exportación, era banco hipotecario. Era banco de la vivienda. De la vivienda, sí, algo así. Yo trabajaba en el INVI, te estoy hablando de hace 50 y pico de años. Banco Nacional de la Vivienda. Yo trabajaba en el INVI, él fuimos un curso a Colombia. Tenemos una foto, que ya es una foto en blanco y negro, de esa época, es un curso de 4 meses. Entonces, imagínate tú, también cuando yo era gobernador, su papá era secretario de la Junta Monetaria. Él tuvo ahí como 15 o 20 años. En la Junta Monetaria, el papá de Magín. Sí. Entonces, estamos hablando de una persona, como te digo, que es una excelente selección del presidente, porque no es fácil
buscar un sustituto para Jochi Vicente. Ahí están algunos programas ya hablando pendejadas. Sí, porque en este país de una vez comienzan a acabar contigo, ¿no? Sí, O sea, sí. bueno, yo soy un experto en que me acaben, pero bueno. Ya tú tienes Yo tengo una maestría, un doctorado, un postdoctorado en ataque. Entonces, ya comenzaron que no, que mira, que ese tipo no es del partido, que es del PLD, que es del otro partido. Magín nunca ha sido un político. Magín es un técnico íntegro, ante todo. Tú lees sus artículos, es como yo escribo y defiendo al presidente, defiendo al gobierno, pero cuando tengo que decir algo que no está bien, lo digo. Lo dices también. ¿Ok? Sí, así es. Por ejemplo, yo hoy seré un artículo que le pido al presidente que objete la ley, el código laboral y el código penal. No apruebe esa ley. Ya. Aunque usted diga que esté pidiendo al Congreso que la apruebe, no la apruebe así. Ya. Porque es un retroceso. Ya. Si yo tengo que decírselo, yo lo digo. Como también defiendo su obra y los logros que ha alcanzado en estos casi 5 años de gobierno, porque considero que ha habido un gran cambio positivo y él también ha mostrado que su política de transparencia y ética gubernamental la sigue llevando como una bandera que no deja de eso y el tema haitiano. Ya. Así que yo entiendo que nada, no va a pasar nada. ¿Tú crees, en perspectiva, cuáles serían, digamos, las encomiendas que pudiera tener Magín en términos de política fiscal? Primero, mantener el déficit. Mantener el déficit. No dejar que el déficit suba de las metas. De la meta, como digo, alrededor de un 3%, como se ha mantenido. Segundo, seguir con la renegociación del pasivo, o sea, la deuda. Buscar formas de mejorar la calificación de riesgo país, buscar reducir la tasa de interés de los préstamos, ya sea bonos, préstamos de organismos internacionales, hacer un gran esfuerzo en esa materia. Yo creo que ese es su principal... ¿Y en términos de ingresos estatales? Bueno, ahí, tú sabes que eso... Él tiene mucha experiencia en eso. Él tiene experiencia porque tuvo 4 años en la DGI. Sí, claro. Pero tú sabes que la DGI y aduana, aunque son una dependencia del Ministerio de Hacienda, se manejan con mucha autonomía. O sea, esos son pájaros que vuelan, que para tú agarrarlos, tienes que tirarle con una escopeta. Entonces, para tú bajarlo del cielo. Sí. Porque a veces ellos, tú entiendes, se sienten que dependen de Hacienda, pero ellos tienen su política, o sea, actúan con bastante independencia. El tema de la evasión y el tema del problema de los fraudes fiscales, todo eso cae en el área de la DGI. Él sabe bien lo que hay, él sabe muy bien lo que conoce muy bien quiénes son los evasores, quiénes son los tramposos, hijos de puta, que viven inventándose, cobrando en efectivo, con doble contabilidad, porque la doble contabilidad aquí se ha hecho popular. Entonces se ha hecho popular, sí, muy popular. Las empresas viven usando eso para evadir impuestos. Sí. Entonces, él conoce todo eso, puede ayudar a la Dirección General de Impuestos Internos para que las cosas mejoren, pero el país necesita hacer algo urgente para mejorar los ingresos. ¿Habría la posibilidad, tú recomendarías que se plantee de nuevo un tema relacionado con política fiscal, reforma fiscal, aumento de ingresos estatales? Un ejemplo, ¿verdad? Si el presidente me ofreciera el cargo de ministro de Hacienda, ya yo lo fui, por tanto yo no lo aceptaría, porque ya se supone que tú no vas a volver, tú no vas a retroceder. Sí. Yo le diría, está bien, presidente, yo solo acepto, pero permítame presentarle una nueva ley de reforma fiscal que voy a buscar consensuar lo más posible con los sectores, diferentes sectores, y la vamos a discutir con usted
y que en el Congreso se abran vistas públicas para ver si nosotros mejoramos los ingresos, aunque sea en un 1,5% del PIB. ¿Tú crees que esa discusión tú la abrirías? Yo no sé si Magín lo va a hacer, porque obviamente... Porque esta es una última administración del presidente es la Luis última, Abinader. Es la última. Y está avanzando. Y está rápido. avanzando, sí. Entonces, ¿tú le recomendarías que resuelva la cuestión Yo creo que él tiene de la sostenibilidad fiscal? Él le tiene que decir al presidente que los ingresos públicos hoy no son sostenibles, ni por la cantidad de obras en ejecución que hay, ni por la cantidad de gastos sociales que tiene el gobierno, ni los subsidios, algunos absurdos que se están dando todavía, como el de la gasolina, y peor aún el de la energía, el del subsidio eléctrico. Esas son cosas que él tiene que abordar con el presidente, porque eso está haciendo un hoyo fiscal muy grande al gobierno, que está ahora mismo retrasando el avance de obras, posponiendo fecha de inauguración, porque obras importantes, como el metro a los Alcarrizos, sí, como las circunvalaciones o el túnel. Pero esas obras están detenidas por falta de recursos. Se han retrasado los desembolsos, ha ido más lento el proceso, sí. Sí. En general, el presidente, como yo dije, no abra más puertas, presidente, cierre las que están abiertas. Un artículo publicado en Acento. En Acento, sí, ciertamente. Diciéndole, no inaugure más, no inicie más obras. No inicie más obras. Concluya las que están. Pero tú sabes, cada vez que él viaja toda la semana. Y donde quiera que va, le piden obras. Todo. Mire que la carretera, que el mercado, que el puente, que esto, que para acá. Todo el mundo. O sea, es una demanda que crece como... y es natural, porque se deterioran las calles, la lluvia deteriora calles. Y en algunos casos, algunas obras son acueductos, por ejemplo. Acueductos, energía, problemas con el sector de basura, que, bueno, en fin, es demasiado demanda, demasiado necesidades. Estamos hablando de un país que todavía hay 18 y 19% de pobres. Hay barrios con una gran pobreza. Pero sigue siendo un problema serio, muy serio, el monto que el país paga como intereses para la deuda. Por ejemplo, creo que es el 25% del presupuesto nacional. Por ahí son 280 mil millones. En pago de intereses, más las amortizaciones que debe hacer como cumplimiento por bonos. Bueno, sí, las amortizaciones no es problema porque, bueno, pide prestado y paga. Y paga. Más o menos, lo importante en términos del capital, el préstamo, es que el país, y ese otro logro que hay que reconocer, la gente no le da importancia a eso, porque cuando tú dices, la deuda respecto al PIB ha bajado. ¿Ha bajado? Debajo de 60%, que es mucho decir. Sí, sí. Estados Unidos está en un 120 y se estima que va a ser 130% del PIB con la ley que aprobó recientemente, bajando los impuestos. Y los países europeos están entre 90, 100, entonces nosotros estamos muy bien ahí. La moderna y hermosa ley de la Beautiful. La hermosa, the Great and Beautiful Bill. El problema es el pago del servicio de la deuda. Ya. ¿No? Por eso yo decía que es importante trabajar en lo que sería la reestructuración de deuda, en la revisión de esos pasivos y en mejorar, a ver, mejorar el... ¿Tú crees que el gobierno en los 3 años que quedan podría atreverse, por ejemplo, a eliminar los subsidios al sector eléctrico, a los combustibles? Bueno, yo he dicho eso en más de 200 artículos. Yo le he dicho, privatice la energía. Ni Superman que venga aquí, ni Batman o la Mujer Maravilla va a resolver esa maldita vaina. No lo van a resolver. Porque eso, la gente cree que esa maldita energía es regalada. Es como un bien libre, un bien que no hay que pagar, como el aire, el agua. Y es el único dinero improductivo totalmente que el gobierno desembolsa. Eso es una cosa absurda. Gente que conectada. Barril sin fondo. Gente con aire acondicionado, nevera y estufa, que no tiene luz, que está conectado y no tiene un contador, hermano. Eso no es, no me vengan a hablar pendejada y que no, que son pobrecitos. No, un momentico. Aquí se roba la luz las grandes empresas, las medianas empresas, las microempresas, los hogares. Todo el mundo roba luz aquí. Ya. Todo el mundo no paga o busca la forma de no pagar la luz.
Entonces tú tienes que privatizar eso. Privatizar la Pero diferente... hemos pasado... No me diga, ahora no me responda que me dijiste, pero ya se privatizó y fracasó. Sí, claro. Claro, porque se pasó de una privatización pública a una privada. Le dieron a Unión Fenosa el 70% de la distribución. Unión Fenosa hizo lo que le dio la gana. Y más que una empresa en España que estaba, uno de los accionistas, ¿tú sabes quién es? ¿Quién era la ¿Tú sabes quién es? Tiene cosas arriba, ¿cómo se llama? Corona, el viejo, el padre. Ajá. Y tú sabes cómo es. Ya. Había que protegerla a ella tenía poder absoluto aquí, hacía lo que le daba la maldita gana. Así es. Entonces no cumplió. Ahora no, tenemos un gobierno transparente, que se respetan los concursos, una dirección de compra y contrataciones que es bastante estricta. Hagamos una privatización regionalizada. Ya de hecho en el este hay zonas que están privatizadas. Hay zonas, sí, en el este. En Samaná, La Terrena, hay zonas que están privatizadas. Con Cepén, toda la zona turística está privatizada. Deben extender poco a poco eso y no darle a una empresa un monopolio, no. Contratar 5, 6, 7 empresas para darle regiones que asuman el servicio de la distribución en esas zonas. Cibao, el este, el norte, qué sé yo. Pero hay que hacerlo. Darle al sector privado el control de la distribución. Y el sector privado va a tener que buscar 700, 800 millones de dólares para invertirlo en redes, en contadores, y tú verás que va a botar la mitad de todos esos vagos que están ahí en esa distribuidora, que cuesta muchísimo dinero, porque hay que ver costos también de la estructura que... Bueno, siempre pesa el componente político, no te preocupa el componente político. Sí, pero con una empresa privada no hay componente político. No, por eso digo, que el Estado se desprenda de eso y entonces comience la gente a protestar porque carece de energía eléctrica. Bueno, pero cuando la gente empieza a recibir los beneficios de eso, de 90.000 millones, que si tú te ahorras nada más 20.000 que te ahorres, y eso lo convierte en inversión, la gente comienza a pensar, oye, esto es un buen negocio. Es un buen negocio. Es un buen negocio. Igual que la gasolina. ¿Cómo tú me explicas que un vehículo de 8 cilindros, los Chevrolet, Ford, Toyota grande, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Bugatti, porque aquí hay todos los más modelos del mundo, Rolls-Royce, de todo hay aquí, 14, 15 kilómetros por galón consumen. ¿Tú sabes lo que es tú echarle gasolina subsidiada a un maldito carro de eso? ¿Tú te imaginas eso? Y le estamos subsidiando. El Estado la subsidia y son ahora que el transportista van a protestar, que protesten. Que van a subir el precio del transporte, que lo suban un poco, está bien, va a afectar la inflación una sola vez. Quizá la inflación suba unos puntos, pero ya se ajustó el precio. Se transparentó el precio de los combustibles. Y el porque el subsidio tuvo su momento, fue necesario su momento. ¿Te acuerdas después de la post-pandemia? Pero ahora ya no lo es. Ya hay que transparentar y eliminar el subsidio, porque son, cuando yo veo cada semana 140 millones, 180 millones, eso me parte el alma. ¿Tú sabes lo que tú puedes hacer con 180 millones de pesos? Las calles que tú puedes arreglar, los hospitales y las escuelas que puedes reparar. Semanal. Así es. Al mes estamos hablando de 700, 800 millones, 1.000 millones. Todos los viernes se anuncia el monto que el gobierno subsidia. Eso duele en el alma. Recientemente hubo un mes en el que el gobierno no pudo asumir esa responsabilidad y se transfirió al precio. Una parte. Que fue al gasoil, al querosén y al gas. Pero siguió subsidiando la gasolina. Y aún dio esa semana dio 140 y pico de millones. Esa semana. Pero la gente estaba protestando por eso. Y además el dólar está a 60 y pico por uno. El petróleo está en 66, 65, rondando ahí. Que aprovechemos ahora. Porque entonces, ¿cuándo vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que el petróleo suba a 100 pesos? No. O que el dólar suba a 60. No. Hagámoslo ahora y ya la gente va acostumbrándose. Bien. Si baja el petróleo, baja los precios, porque toda la vida fue así. Así es. Y que cada quien asuma su responsabilidad con el costo del combustible
que consuma su vehículo. Y yo le pondría dos precios. Precio, uno que diga 350 el galón a todos los vehículos que vayan ahí grandes y lujosos, y le pongo 290 a los vehículos desbaratados como los tuyos, los míos. Hacemos una pausa en este diálogo con José Lois Malcún, economista.